Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por mi familia, por mis amigos, por los gobernantes. Hay una tierra en el Caribe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Habitada por un pueblo sumamente devoto y cristiano. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Bienvenidos a la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. La Isabela hoy es un municipio de la provincia Puerto Plata. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Continente y donde un 6 de enero en 1492 se celebró la primera misa del Nuevo Mundo. Este es el Templo de las Américas, conocido como Santuario Jesucristo Evangelizador, con el que se rinde honor a aquella antigua iglesia, cuna de la evangelización de América. La fe cristiana llega a nuestra isla y al continente americano a través de la Isabela, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que es cuando se da la primera misa, y es desde la Isabela donde comienzan a hacerse los viajes, digamos, al interior de la isla para iniciar la evangelización de la población indígena. ¿En qué medida ha influido el santuario como para ir irradiándose, atrayendo habitantes? Es decir, haciendo su aporte en la configuración de nuestras ciudades. Así como ha ido moldeando un poco el corazón del dominicano, ha moldeado también las ciudades, es decir, los asentamientos, las poblaciones, hasta llegar a ser las ciudades en el día de hoy. En la isla La Española se pueden visitar los primeros edificios religiosos erigidos en América hace más de 500 años. Nosotros tenemos en el país muchos espacios de devoción y en ese sentido habría que diferenciar a aquellos que son practicantes de la religión católica que los que son practicantes de la religión evangélica, porque hay diferencias dogmáticas que rigen los espacios. Nosotros tenemos las iglesias, que es el lugar sagrado donde se manifiesta principalmente la devoción católica, cristiana. Y en ese espacio es que se manifiestan las expresiones culturales y artísticas. La capital, por ejemplo, dominicana, no puede concebirse sin la catedral. El monumento religioso más importante del Nuevo Mundo es la Catedral de Santo Domingo. Fray Francisco García de Padilla la convierte en la primera catedral de América cuando le erige la silla y el cabildo catedralicio el 12 de mayo de 1512. De estilo tardogótico castellano, es una iglesia de planta típica. Tiene 3 naves con bóvedas y una cabecera de 5 partes. Está dividida en 8 tramos, con 14 capillas, 7 de cada lado, con 2 puertas laterales y una sacristía en el lado sur. El 12 de febrero de 1546, el Papa Paulo III le concede el grado de arquidiócesis metropolitana. Aparte de la catedral, en la ciudad colonial tenemos otras iglesias muy importantes, las que están en los conventos, en el convento de los dominicos, el convento de las Mercedes, de Regina Angelorum, de Santa Clara. En Santo Domingo tendríamos que mencionar la primera iglesia evangélica dominicana que está en Ciudad Nueva, que me parece que el edificio es de 1922.
también están unas iglesias que en un principio eran iglesias y hospitales y poco a poco pues dieron un servicio a una comunidad, dieron un servicio a un sector, a los barrios que le quedaban, que se fueron formando, donde se instalaban esas iglesias. Así lo vemos en todo el territorio nacional también. Se pueden destacar, aunque no son tan antiguas, pero se pueden destacar en la Basílica de Higüey los medallones que representan los milagros, o muchos de los milagros realizados por Nuestra Señora de la Altagracia. La Basílica de Higüey se comenzó a construir en 1954 y abrió sus puertas en 1971. Aunque sus orígenes se remontan a 1503, cuando Nicolás de Obando dispuso su construcción tras fundar la Villa Salvaleón de Higüey. El templo cuenta con 3 cuerpos: la nave, la parte central con su arco señal y la bóveda. El cuadro de la Virgen de la Altagracia se encuentra en un retablo, a cierta distancia del altar mayor. La diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia fue declarada el 12 de octubre de 1970 como Monumento Nacional y el 17 de diciembre, el Papa Pablo VI le concedió el título y la dignidad de Basílica Menor. Yo pienso que el turismo religioso, el turismo es importante porque no solamente tiene que vincularse a los que son creyentes, sino también a los que son amantes del arte y de la arquitectura. El arte, sea pintura, sea escultura, y sobre todo los vitrales, los retablos, porque cada expresión cultural, cada expresión artística que están contenidas en esas iglesias reflejan una época. Para potenciar el turismo religioso, yo diría que lo primero que hay que hacer es un buen inventario sobre qué tenemos en el país ligado al arte sacro. Las principales piezas de arte sacro que tenemos en el país pues, se encuentran en el tesoro de la Catedral de Santo Domingo, donde tenemos las piezas más antiguas del siglo XVI, y en el Museo de Nuestra Señora de la Altagracia de la Basílica de Higüey. También hay otras piezas muy importantes en La Vega, donde también hay un museo de arte sacro. Va desde cálices de oro, de plata, hasta exvotos, que son unas figuritas o unos elementos que hacen los peregrinos o las personas para pedir o para dar gracias a la Virgen por haberle hecho un favor, un milagro. Nosotros podíamos mencionar como algo arquitectónicamente rico la primera iglesia fundada en Samaná, a la que le llamaban la Churchill. La iglesia evangélica Saint Peter en Samaná fue fundada en el 1824 por esclavos libertos de Estados Unidos. Los metodistas estuvieron a cargo hasta el 1925, cuando pasó a manos de la Iglesia Evangélica Dominicana. El templo fue donado por el reverendo J.R. Picot en 1902. Traído en barco desde Inglaterra, es un edificio de estilo victoriano, de zinc, por fuera sostenida por angulares metálicos y por dentro recubierto en madera. Cada último domingo del mes de octubre, los agricultores celebran la fiesta de Harvest, donde llevan al templo sus cultivos como ofrendas por las cosechas obtenidas en el año. El cristianismo siempre está presente. Cuando viene un huracán, pedimos a Dios que no entre, que no nos lastime. Hasta para las elecciones políticas, en todo momento nosotros tenemos esa fe, esa presencia religiosa en nuestro día a día. Una peregrinación cantando, un viacrucis, arrodillándose. Yo he visto viacrucis en barrios populares que casi revientan las casitas de los lados, calles estrechas, soportando multitudes, es decir, marca la realidad dominicana las expresiones de fe.
Juan Pablo Duarte y el grupo de los trinitarios, tenían a Dios como parte de su discurso, además de la libertad. Y en su juramento, para ingresar a esa organización política, cada militante tenía que leer un juramento que iniciaba con una frase importantísima que juraban ante Dios y la Trinidad de Dios. El escudo de la República Dominicana es el único en el mundo que lleva la Biblia en el centro, y su gentilicio se traduce literalmente como canes de Dios. Desde las primeras manifestaciones religiosas hasta la diversidad del día de hoy, la República Dominicana se mantiene unida por la fe. Continuamos, amigos, ya en este programa final, el último de esta serie que hemos hecho, y nos honra con su presencia el doctor Morel Cerda, quien fue Procurador General de la República, ocupó muchos cargos en el país hasta llegar a la Junta Central Electoral. Los micrófonos del pueblo cuestiona son suyos, doctor Morel Cerda. Muchas gracias. En los últimos días de agosto, ya los Estados Unidos estaban afanados en producir una conciliación entre los dos bandos, ¿verdad?, que se disputaban en la guerra civil, el gobierno de reconstrucción nacional y el gobierno constitucionalista de Camaño. El gobierno de reconstrucción nacional no quiso avenirse a ningún tipo de acuerdo, de modo pues que lo que se hizo fue que se levantó una acta institucional firmada únicamente por el gobierno de Camaño, el gobierno constitucionalista de Camaño. Entonces se levantó el acta institucional, se promulgó una constitución que fue una especie de fusión entre la del Constitución del año 1962 y la del 63 y la del 66. Entonces, pues ya se escogió a Héctor García Godoy como presidente de la República, presidente provisional, por supuesto. En los últimos días de agosto, la casa de Freddy Prestor Castillo, que estaba en la aldea de Castro, era un hervidero porque ahí acudían varios políticos y en parte ahí se forjó el gobierno de García Godoy, el gobierno provisional de García Godoy. Yo acudí ahí porque yo vivía en Adonai, estaba a unos cuantos pasos de la residencia de Freddy Prestor Castillo, y ahí estaba Enrique Piera, el señor padre de Nuria Piera, la famosa comunicadora, estaba Ventura Guerrero, además de Freddy Prestor Castillo, estaba Miguel Ángel Brito Mata, y ahí caía de vez en cuando García Godoy con Leopoldo Pérez Sánchez, que era una especie de auxiliar de él. Ahí fue donde García Godoy me ofreció a mí el cargo de Procurador General de la República, porque ya él se lo había ofrecido a Salvador Jorge Blanco, que fue el procurador en el gobierno constitucionalista. Salvador lo desestimó. Se lo había ofrecido a Chichi Albuquerque, Saya Bazán, y parece que a otras personas más también, pero esos son los más conocidos. De modo pues que llega el momento del discurso de García Godoy, que se produce el día 2 de septiembre, ya tomando el 3.
tomando posesión a las 5 de la del tarde. gobierno y no tenía a un procurador, porque yo le había puesto 4 condiciones para aceptar el cargo. Y esas 4 condiciones eran aumentar el sueldo de 8 que ganaban los ministros, el personal de la justicia. Tercero, crear la PTJ, Policía Técnica Judicial, un grupo de 200 jóvenes. Y cuarto, yo seré el jefe máximo del régimen penitenciario. García Godoy en principio aceptó. Luego recibí una llamada de Leopoldo Pérez Sánchez, donde el gobierno se me ofrecía la posición de secretario general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y yo le dije, dígale al señor García Godoy que muchas gracias por sus atenciones, pero que yo no puedo aceptar ese cargo porque yo no sé nada de seguro y no me interesa esa posición tampoco. Bueno, en el momento que García Godoy se está dirigiendo al país en su discurso, yo había dejado en mi casa el número de teléfono donde yo iba a estar, que era en el Malecón, ahí próximo a la calle Félix Mariano Lluvere, una segunda planta. Y ahí termina García Godoy su discurso y me llama por teléfono. Doctor, lo estoy llamando para anunciar el nombramiento suyo como procurador de la República. Digo, recuerde las condiciones que yo le puse. Y sí, yo las acepto todas. Bueno, magnífico. Entonces ahí, pues lógicamente, horas después, se produce ya la nómina completa del gabinete de García Godoy, en que se me incluye a mí como Procurador General de la República. Esos primeros días fueron días muy difíciles. El episcopado dominicano organizó un almuerzo con las 2 fuerzas rivales. Camaño se apareció con su Estado Mayor, el único civil invitado fui yo, pero la parte de San Isidro y el gobierno de reconstrucción ni fue ni se excusó. Es decir, que el almuerzo fue para nosotros solos. Ahí se vio que ya había un rompimiento total entre un bando y el otro. Bueno, comienzan los consejos de gobierno. En el primer consejo de gobierno, en el segundo, por ahí, yo tuve un encontronazo con Rivera Caminero, que era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, porque Rivera Caminero entendía que la ley de amnistía que se había promulgado abarcaba todos los crímenes y todos los desafueros que se habían cometido por parte del gobierno de reconstrucción nacional. Y yo le decía que de acuerdo con la Convención de Viena, solamente entraban en la amnistía los actos que se habían producido en el combate, en el fragor del combate, no lo que se habían producido como consecuencia de gente que había sido apresada y fusilada. Eso constituye una violación a la Convención de Viena. El encontronazo pasó a mayores. De ahí en adelante, García Godoy, pues, para evitar un lío mayor, cada vez que hacía un consejo de gobierno, cuando invitaba a Rivera Caminero, no me invitaba a mí, y cuando me invitaba a mí, no invitaba a Rivera Caminero. Era una cosa de película increíble. Nosotros tuvimos el apoyo de la ONU porque la OEA se había quedado frisada con el embajador Bodilla Tiles, que era el
el representante del gobierno de reconstrucción nacional en la OEA y lógicamente no podía reflejar las aspiraciones del gobierno de García Godoy. Entonces la ONU mandó aquí a un embajador venezolano y instaló su oficina aquí en la calle Santiago, donde luego tuvo la publicitaria Trío, un edificio que parecía una iglesia, ¿no? José Antonio Mayobre. Exactamente. Pues Mayobre, José Antonio Mayobre fue una persona que ayudó bastante a conciliar y nos prestó una ayuda valiosa. Contra mí se desató una especie de campaña terrible y Mayobre me dijo a mí: si usted necesita que yo lo auxilie, usted viene aquí, se mete aquí en la oficina de la ONU, que aquí no van a venir a atacarlo. De modo porque sucedieron una serie de cosas increíbles, pero yo pude crear la Policía Técnica Judicial, de la cual José del Castillo fue uno de sus miembros. Tengo el carnet todavía. Miguel Coco también fue uno de sus miembros, y varios destacados intelectuales, médicos y profesionales también integraron ese cuerpo. Eran 200 jóvenes y obviamente la posición de la Policía Técnica Judicial era actuar como auxiliar de la justicia. En eso se difería de la Policía Técnica Judicial de Venezuela, que era un organismo político. Nosotros no éramos un organismo político. La PTJ era un auxiliar de la justicia. Pero claro, se levantó roncha con el bando que se había quedado en contra del gobierno, encabezado por Wessing y encabezado por Rivera Caminero. Wessing había emprendido desde Radio San Isidro una campaña terrible contra el gobierno de García Godoy. Y García Godoy cerró 2 o 3 veces esa emisora, Radio San Isidro. En una ocasión yo voy rumbo a Palacio con el radio encendido y ahí están acabando con García Godoy. Entonces, cuando yo llego a Palacio, le digo a García Godoy: ahí están acabando con usted en Radio San Isidro, pero yo ordené su cierre. Digo: bueno, usted ordenaría su cierre, pero ya ellos están en el aire. Entonces llamó y cerraron el asunto. Luego García Godoy me explicó el drama que tenía, el dilema que tenía con Wessing, que Wessing cuando llegaba a Palacio llegaba como una palomita mansa, casi en forma de implorar perdón, de implorar que comprendieran su situación, que él era una víctima, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaba a San Isidro se convertía en un león. De modo que eran tiempos difíciles, un tiempo muy complicado. Yo recibí el apoyo de importantes sectores de la vida nacional, incluyendo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me entregó un diploma, Agrupación Universitaria Pro Régimen Penitenciario, y recibí cantidad de diplomas y de reconocimientos. Pero la campaña contra mí proseguía. Es decir, que yo no pude durar mucho tiempo en la Procuraduría, los 2 meses y 18 días. Ya yo dejaba de ser procurador porque había salido en el Caribe, que volvió otra vez a emitir a editar su periódico.
un titular así a 8 columnas en la primera página. Se rumora que en los próximos días habrá cambios en el gobierno de García Godoy. Yo pensé, digo, bueno, si me tienen el punto metido a mí, yo debo estar entre esos cambios. Doctor. Antes de los cambios, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, y continuamos con el doctor Morel Cerda. Pues fui a ver a García Godoy y dije, bueno, yo vi ahí un reportaje de Robert Reyes, que era un oficial también de la CIA, además de corresponsal de prensa asociada. Y pues, tenía que darle yo credibilidad a lo que le estaba diciendo. Le digo a García Godoy, yo quiero que usted me diga con tiempo si yo estoy incluido en esos cambios para yo irme del país, porque yo me he hecho de muchos enemigos aquí. Incluso ha habido amenazas contra mi persona, contra mi familia. Un comando anticomunista anunció que iba a entrar al Palacio de Justicia, como lo habían hecho ya anteriormente en la Secretaría de Obras Públicas, al frente de la cual estaba Pipío Sturla. Entonces un teniente de apellido Beltré me llamó por teléfono, que pertenecía a las fuerzas regulares, y me dijo, tenga cuidado que lo van a atacar. Mañana el comando se va a meter allá en el Palacio de Justicia de la Feria. Bueno, yo preparé a mi gente y lo estábamos esperando, pero no lo estábamos esperando a mano pelada, ¿no? Lo estábamos esperando con todas las armas metidas en los baúles de los carros y hombres metidos en los baños con granadas de mano. Es decir, que si llegaban ahí iba a haber un fumadero. No era una cosa fácil, ¿sabes? La gente parece que tuvieron alguna información de que estábamos preparados para recibirlo con fuego y no se aparecieron por allá, sencillamente. De modo pues que todo eso ocurrió en los días previos a que ya yo recibí el placer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el placer de Uruguay, nombrándome embajador en Uruguay, porque García Godoy me dijo que tenía 3 cargos para cualquiera de los miembros del gabinete, que él sabía que se habían echado una serie de vainas arriba. Y esos 3 países eran Ecuador, El Salvador y Uruguay. Entonces digo, bueno, si acaso llega a producirse eso, yo me decidiría por irme a Uruguay. Buenos días después, vencí a Lister, que era el viceministro de Relaciones Exteriores. Me dice, llegó el placer ya, digo, para Uruguay. Y él pensó como que había hecho había cometido una incidencia. Digo, no, yo estoy enterado de todo. Tranquilo. Sí, me confirmó que era para Uruguay. Ya yo sabía que tenía que prepararme para irme para Uruguay. La salida mía de aquí fue también un problema porque cuando se mandaron los pasaportes míos y de mi familia a la embajada para el visado correspondiente, ahí la embajada se quedó unos cuantos días con los pasaportes. Yo estaba ya un poco desesperado y fui donde García Godoy y le dije, mire, ya yo voy a renunciar a la embajada, al cargo.
a la visa americana porque ya yo no puedo aguantar más. Dice que García Godoy, no, eso no es así, no. Y delante de mí, cogió el teléfono, llamó al embajador de los Estados Unidos y hablando en inglés, porque yo entendía, le dijo, mire, ¿qué es lo que está pasando? Porque no, hay un deber de reciprocidad entre ustedes y nosotros. Si ustedes nos tratan de esa manera, nosotros también le vamos a aplicar la misma. Le dijo García Godoy muy responsablemente. Y entonces el embajador dice, no. Los pasaportes están aquí, visados ya, que los manden a buscar. Se mandaron a buscar los visados, los pasaportes visados, y ahí ya, yo 2 o 3 días después salía del país rumbo a Puerto Rico, porque García Godoy me mandó a una misión al consulado de Puerto Rico para darme 500 pesos, porque yo no tenía cuarto, para que yo comprara ropa. $500 era una cantidad de cuartos. Y con eso yo compré todo el atuendo que yo iba a llegar a Uruguay, que llegué con 3, 4, 5 trajes de casimir. Pero iba solo o con la familia. Iba solo con la familia. Con la familia. Duramos como 5 o 6 días en Puerto Rico. De ahí partimos a Venezuela. De Venezuela fuimos a Brasil y fuimos llegando a Uruguay el día 22 de diciembre. Es decir, varios días después. Yo me enteré en el aeropuerto de Río de Janeiro. Me enteré yo de los sucesos del Matún, porque yo llegué precisamente al día 18 de diciembre, que fue el Matún fue el 19. 18. Fue 18 o 19. Sí, fue 18. Y me enteré porque un elemento vino jubiloso de mí, un empleado de aduana, y a Camaño, que dice, ¿cuánto? Por aquí, pues, yo no entendía mucho el portugués, pero me di cuenta de que algo había ocurrido, ¿verdad? No me dijo con precisión lo que era, pero luego me enteré de que era el ataque al Matún, donde estaban las fuerzas constitucionalistas. Todo ese periodo fue un periodo con muchas incidencias, con una cantidad de informaciones y cosas que yo no puedo ahora mismo vaciarla toda por razones de tiempo. Pero el gobierno el gobierno de García Godoy, los constitucionalistas llegaron a creerse que era una continuación del gobierno constitucionalista. Craso error. No fue así. Porque García Godoy mandó al exilio a Camaño, a toda su gente, y luego se fue también desprendiendo de algunos del gobierno de reconstrucción nacional, porque Rivera Caminero se había convertido en un verdadero problema para García Godoy y lo sacó del país también a Huesi, los dos. Es decir, que hubo una cantidad de incidencias en esos días que sería imposible narrar en el espacio de tiempo que tenemos aquí, que es muy corto. El 14 de febrero ya del 66 fue la matanza de los jóvenes frente a Palacio. Sí. El ametrallamiento de los jóvenes, donde murieron varios. Ya yo estaba en Uruguay con eso. Pero la presentación de credenciales mías se hizo rápidamente el día 29 de diciembre, porque el presidente Washington Beltrán, del Consejo de Gobierno de Uruguay, quería que yo estuviera presente en el acto de salutación al primer mandatario. Y en un tiempo récord me
presenté las credenciales, hicimos una fiesta en el Hotel Columbo, donde yo estaba hospedado, y ahí acudieron algunos dominicanos. Ahí me encontré yo con João Goulart, que había sido presidente de Brasil, y me encontré con una serie de personajes de la vida política americana en el Hotel Columbo. El gerente del Hotel Columbo, porque usted no me dijo esto antes, porque yo lo hubiera hecho, no se preocupe, yo voy a hacer algo modesto aquí. Bueno, duré unos cuantos días más en Uruguay, en el Hotel Columbus. El día 24, un republicano español exiliado, Abraham Guillén, me ofreció una cena en su casa. Esa cena fue una cosa inolvidable para mí, porque él tenía el himno constitucionalista y el himno nacional. Wow. Y cuando yo hice entrada a su casa, tocaron los dos himnos y él y su mujer haciendo el saludo. Saludo militar. Y él no era un militar, él era un intelectual, un elemento con una preparación de primera, un erudito. Para mí fue un acto muy emotivo. Yo tuve que decir algunas palabras y después todo fue camaradería. De ahí en adelante mi estancia en Uruguay fue algo apoteósico, pues todos los periódicos uruguayos querían entrevistarme y yo de hecho produje una serie de entrevistas para los principales diarios de Uruguay y me convertí sin quererlo en una especie de portavoz de la revolución, como si hubiera sido el embajador de la Revolución Dominicana. Eso en Uruguay produjo un impacto tremendo y me dio un prestigio también que yo no me lo merecía. Pero bueno, asumí el reto. Ahí conocí yo a Eduardo Galeano, que era el director de Época, uno de los diarios de Uruguay, y todavía no había despegado su carrera de escritor. Tuvimos una conversación muy amena junto con Fefe Varela, que yo fui. Yo tomé en Uruguay un curso de sociología de 6 meses, que no lo pude concluir porque solamente hicimos 5 meses, debido a que las elecciones del 1 de julio que eligieron a Balaguer, pues ya yo hice mi maleta para venir para acá. Los embajadores amigos míos, yo hice muchas amistades, incluso con Juan José Torres. Juan José Torres, desde la primera recepción que yo llegué, se acercó a mí en un tono muy amistoso, conversando mucho conmigo. La segunda también lo hizo. ¿A qué se deberá esto? Este hombre es de la extrema derecha boliviana. En la tercera y última vez que nos encontramos, él me pidió un favor, que yo me quedara con su chofer. Yo le dije que sí, con mucho gusto. Y efectivamente me quedé con él, que fue muy buen chofer. Luego, al cabo de los años, está ya el movimiento Tupamaro, que por cierto nos habían invitado a mí y a Novoa Gardes, que era el segundo agregado militar, a una cena especial. Yo no sabía quiénes eran. Le pregunté a la secretaria mía, que era uruguaya, ella tampoco sabía. Me dice, yo lo único que sé es que es de un barrio exclusivo de aquí, de Uruguay. Bueno, pues fuimos ahí y a ellos lo que les interesaba era saber cómo se había producido la revolución, cómo se había desenvuelto, cómo se organizaron los comandos. Todo eso lo querían ellos saber
y le dimos una información amplísima porque en el aspecto político yo era el expositor y en el aspecto militar lo era Noboa Garnett, que fue su director de la escuela de comando que estaba en el Parque Eugenio María de Hostos. De modo pues que años después de yo salir de Uruguay, salí ya en el 66, día 22 de septiembre de 1966, yo pues vine de retorno a la República Dominicana con una cantidad de libros, compré dos baúles esos grandes que usaban antes y los llené de libros. Y bueno, mi estancia en Uruguay fue maravillosa porque ahí yo tuve contacto con los personajes más relevantes de la política uruguaya y argentina. Bueno, lamentablemente el tiempo ha finalizado. Quisiéramos que nos Queda disculpen. mucho por decir, pero creo que hice un resumen más o menos de las Claro. cosas más importantes. Bueno, palabra de despedida del buen amigo Reinaldo. Lo que queremos es nosotros darle nuevamente las gracias. Evidentemente que esto son acontecimientos que por su naturaleza uno siente que el tiempo es corto, porque fue una sucesión tan acelerada de hechos importantes. En el medio se nos han quedado, ¿verdad? Desde luego, todo el proceso de la toma del intento de toma del Palacio por Fernández Domínguez, todo el hecho, ¿verdad?, de las negociaciones, porque José hizo un mapeo general extraordinario, pero fue un proceso enteramente complejo, ¿verdad? Todo lo que se condujo a la firma del acta de conciliación, del acta institucional que dio paso al gobierno. Luego nos quedó de por medio también la batalla del Matún, que como usted reseñó en diciembre del 65, el 19 de diciembre del 65 fue también un hecho muy significativo, ¿verdad? Ahí anteriormente había ocurrido el intento de golpe de Estado de Alcibiades Espinosa a García Godoy, es decir, una serie de sucesos, pero en cualquier otro momento en que se disponga de espacio, nosotros estamos dispuestos a colaborar en ayudar a seguir fortaleciendo la memoria histórica del pueblo dominicano a través de su importante programa. Peña Sabat, yo quiero agradecerle a ustedes su comparecencia. A nosotros, pues, nos toca brevemente, velozmente decir que sucedió algo que pocas veces nosotros escuchamos a alguien hablar de esto, y fue justamente el rol, el papel protagónico que jugó la radio en la revolución, tal como lo dijo Camaño en un almuerzo que nos dio a los locutores en el antiguo restaurante Lina. Fuimos 8 o 9 locutores de los 32. Él dijo que la emisora constitucionalista que operaba justamente en el Copelo, donde tenía el asiento del gobierno del coronel Camaño, dijo que la emisora constitucionalista había sido el arma y el alma de la revolución. Y yo creo que sí, que tenía razón él, porque esa emisora constitucionalista, que era la HIZ, que estaba en el edificio Copelo, teníamos de frente a 5 emisoras: Radio San Isidro, Mis Radio, la emisora Radio Santo Domingo Televisión, La Voz de la OEA y La Voz de los Estados Unidos. Sin embargo, todas las noticias que se iban al exterior eran dadas en el Copelo. Franklin Domínguez, que era el director, el ministro de Cultura, pues era el director de la emisora y era el que tenía, el único que hablaba en nombre de Camaño cuando sucedía algo que me ameritaba de que se hablara. Y yo comparto lo de Camaño. Yo creo que si no se
Si no hubiese existido la emisora constitucionalista, de la que tuve la honra de participar o de ser uno de sus locutores, abriendo la emisora a las 6 de la mañana, de 6 a 8 y cerrándola de 10 a 12, nosotros no íbamos a durar 2 semanas frente a la embestida de 5 emisoras y a la embestida de 42,000 interventores que tuvimos en ese momento. Es decir, es mi modesta opinión con respecto a este gran programa que acabamos de finalizar, como es la comparecencia de tantas figuras importantes de la vida política, social, cultural de República Dominicana. Será pues, amigos, hasta la próxima. Gracias a ustedes.